Muy bien, ahora hablemos de un método que se utiliza mucho en medicina y es uno de los más famosos, mediante el cual podemos diferenciar a las bacterias gram positivas de las gram negativas. Como mencionamos anteriormente, en este caso las bacterias gram negativas son más peligrosas y por ende es importante poder diferenciarlas de forma temprana en un medio de cultivo externo llamado in vitro, mediante principalmente una tinción, y esta tinción es de tipo diferencial, que quiere decir que va a utilizar dos colorantes distintos, por ende es un poquito más compleja, y a esta tinción se le llama de Gram, debido a que fue desarrollada por el científico danés Hans Christian Gram en 1884. Los principios de la tinción de Gram, pues bueno, están basados en las características ya mencionadas con anterioridad de la pared celular de las bacterias Gram positivas con respecto a las Gram negativas. Muy bien. La pared celular en el caso de las bacterias Gram negativas va a estar constituida principalmente por una capa fina de peptidoglicano, una membrana celular externa, mientras que en las bacterias Gram positivas únicamente van a tener una pared gruesa de peptidoglucano, pero no van a contar con esta membrana celular externa. Esta característica recuérdenla porque va a ser importante debido a la tinción de Gram, la cual se va a efectuar mediante, primero, colocar un colorante primario llamado cristal violeta, el cual va a tener una gran afinidad por el peptidoglicano. Al este estar más en contacto con el exterior en las bacterias gram positivas, pues va a tender a adherirse y a teñirlas a ellas, primero con respecto a las gram negativas. Las gram negativas, al tener una membrana externa lipídica, va a impedir que este colorante cristal violeta ingrese y se adhiera a las moléculas de peptidoglicano. Sin embargo, entonces, si nosotros imaginemos tenemos un cultivo, ya hicimos un exudado a nuestro paciente, ya le tomamos una muestra y ya la pusimos, por ejemplo, en agar sangre, ¿no? Que es uno de los agares más utilizados en medicina. Colocamos de forma primaria el cristal violeta y vemos que nuestras bacterias no se tiñen. Por ende, empezamos a pensar que nuestras bacterias son gram negativas. Entonces colocamos Lugol, que es una solución a base de yodo, el cual va a servir principalmente como mordiente y va a impedir la salida del cristal violeta para la formación de un complejo cristal violeta yodo, así saturando los espacios de peptidoglicano en la pared bacteriana. Posteriormente, vamos a utilizar una mezcla de alcohol con acetona. ¿Para qué? Para deshidratar a la pared bacteriana, en específico a la membrana externa, la cual la vamos a destruir mediante esta deshidratación, debido a que el alcohol y la acetona es un solvente de tipo orgánico, el cual pues va a degradar las estructuras orgánicas como la membrana externa de la bacteria, que va a tener una mayor cantidad, o bueno, más bien va a estar constituida de lípidos. Por ende, nosotros al destruir esta membrana, nuestra tinción que ya habíamos fijado previamente con Lugol y cristal violeta va a poder ingresar a la bacteria. Sin embargo, no va a poder penetrar tal y como lo hizo con las bacterias gram positivas en un inicio. Por ende, la tinción va a ser un poquito más clara. Como lo podemos observar en pantalla, las bacterias que están teñidas con un color más clarito, en este caso de tipo rojo, rosado, van a ser bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque primero necesitamos un proceso más complejo de destrucción de la membrana plasmática externa para poder después incluir nuestra solución de Lugol con cristal violeta que formó un complejo de adhesión, y de esta forma no se pintó, no se tiñó de una manera tan eficiente como lo hacen, por ejemplo, las bacterias gram positivas, que se pintan completamente de violeta o azul púrpura. Por último, pues vamos a colocar safranina, la cual va a funcionar como un colorante secundario y va a fungir como una contratinción para así poder adecuadamente
distinguir las bacterias gram positivas de las gram negativas, principalmente aquellas que no pudieron retener adecuadamente nuestro complejo de cristal violeta yodo. Ahora hablemos de la nutrición de los microorganismos. Ya hablamos de las estructuras, en este caso ya hablamos de la citología de las bacterias. Ahora hablemos un poco de su metabolismo. Y para hablar de metabolismo necesitamos hablar sobre las necesidades nutricionales de las bacterias, para así empezar a hablar de la fisiología. Algunas necesidades generales en cuanto a nutrición son la de agua, oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre y algunos iones, como por ejemplo sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, entre otros. En este caso, la mayor cantidad o el nutriente más solicitado por las bacterias pues es el agua, la cual va a corresponder al menos el 80% de la masa de las bacterias, en relación pues de un 80 a un 70% de la masa o del peso de una bacteria. El oxígeno, bueno, puede ser o no útil para algunas bacterias, debido a si estas son aerobias o anaerobias. Por ende, no es un nutrimento esencial en todos los casos, a diferencia del agua y el carbono, los cuales van a ser uno de los principales nutrientes de la célula, sin los cuales esta no va a poder sobrevivir. Las bacterias, en este caso, que adquieran el carbono de forma inorgánica, se van a llamar bacterias autótrofas, y las bacterias que adquieran este carbono a través de materia orgánica, ¿qué quiere decir? Degradación de compuestos orgánicos, como por ejemplo plantas, algunos organismos pluricelulares como animales, bacterias que principalmente albergan en las zonas de putrefacción, van a utilizar este carbono orgánico presente en las estructuras celulares de organismos pluricelulares, como animales, plantas, hongos, entre otros, para poder así nutrirse. Este tipo de bacterias se van a llamar heterótrofas, debido a que primero necesitan albergar a un huésped, el cual les proporcione este carbono de forma orgánica. La mayor parte de las bacterias que son patógenas para el ser humano son de tipo heterótrofas. Además vamos a tener otro grupo, en este caso de nutrientes, que pueden englobar el azufre, nitrógeno, fósforo y iones, que bueno, van a conferirle las características diferentes a cada una de las bacterias. De acuerdo al componente químico que en este caso las bacterias utilicen para nutrirse, pues bueno, se van a poder denominar en bacterias, por ejemplo, de tipo por ejemplo, de producción de sulfuro, bacterias fermentadoras, por ejemplo, bacilos, entre otros. Por ende, entonces, hablamos de que el metabolismo celular va a requerir nutrientes. ¿Para qué? Para el correcto funcionamiento. Las bacterias, en este caso autótrofas, van a absorber estos nutrientes de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque van a requerir nutrientes inorgánicos, nutrientes más presentes en muchos de los medios ambientales. Por ende, van a ser hasta cierto punto más autosuficientes, a diferencia de las bacterias de tipo heterótrofas, que necesitan forzosamente de la degradación de compuestos orgánicos en un medio para poder funcionar. Ambas van a emplear siempre un metabolismo celular, y el metabolismo, si lo dividimos etimológicamente hablando, se divide en sus prefijos y en sus sufijos, el cual es metabo hace referencia a la capacidad de cambio, y lismo hace referencia a, metabo hace referencia, en este caso proviene del griego y hace su definición es cambio, y lismo es la capacidad de. Por ende, si unimos estos prefijos y sufijos, obtenemos que la definición de metabolismo, etimológicamente hablando, es la capacidad de cambio de un organismo celular, en este caso de modificar la estructura química de diversos componentes.
De manera médica tenemos que su definición pues van a ser todas aquellas reacciones necesarias para la supervivencia de la célula. Dentro de estas reacciones podemos englobar dos grandes grupos, que es el catabolismo y el anabolismo. El anabolismo va a ser aquel proceso o ruta, en este caso metabólica, que va a tener como finalidad la síntesis de macromoléculas a partir de precursores monoméricos. Este proceso va a consumir energía, va a consumir ATP y principalmente va a involucrar reacciones de reducción. En química vimos que existen diferentes tipos de reacciones químicas. Una de las más comunes y la que nos va a servir mucho en el ámbito médico son las reacciones de óxido-reducción. La oxidación hace referencia a aquellos procesos mediante el cual nosotros degradamos, principalmente a través de la hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto? Eliminar un grupo hidrógeno para así degradar de cierta forma una molécula de gran tamaño. Y las reacciones de reducción son adhesión de grupos hidrógenos para así configurar moléculas más grandes y darles una estructura más compleja. Estas reacciones se van a llamar reducción. Por otra parte tenemos el catabolismo, que va a ser esa ruta metabólica mediante el cual nuestro organismo va a lisar. ¿Qué quiere decir lisar? Destruir macromoléculas para obtener compuestos sencillos, de los cuales va a producir principalmente energía, y van a involucrar reacciones de oxidación. De manera general, tenemos que el metabolismo empieza de manera extracelular, mediante los procesos de hidrólisis de macromoléculas, para así formar moléculas más pequeñas que pueden ingresar dentro de nuestra célula y así efectuar los procesos de óxido de reducción. Y estos procesos de hidrólisis se van a llevar a cabo mediante enzimas específicas. En el caso de los seres humanos, pues tenemos enzimas de tipo lipasa, amilasa, que van a ayudarnos a degradar compuestos, ya sean hidratos de carbono o lípidos, de sus partículas poliméricas a sus partículas o moléculas monoméricas, que quiere decir de gran tamaño a pequeño, a un tamaño reducido. Estas partículas o estas moléculas monoméricas van a poder ingresar dentro de la célula mediante un transporte pasivo o activo, dependiendo de la estirpe o de la característica del nutriente o de la molécula. Listo. En este caso vamos a hablar de uno de los metabolismos o de las rutas metabólicas más importantes para la producción de energía, que es el metabolismo de la glucosa o glucólisis. En orden de efectividad, pues las bacterias van a degradar la glucosa por medio de tres procesos. El primero va a ser la respiración aerobia, que va a ser la respiración que nosotros, los organismos eucariotas, vamos a poder efectuar para la producción de energía. Después van a poder las bacterias utilizar un tipo de respiración llamada anaerobia, y por último una fermentación. La respiración aerobia como productos finales va a tener la producción de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Recordemos que cada molécula de glucosa está compuesta de 6 carbonos. La respiración anaerobia en este caso va a ser la producción de 4 moléculas de ATP por medio de la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar moléculas de ADP, adenosín difosfato, 2 moléculas de fosfato, de adenosín fosfato, y las va a unir con una tercera molécula para así formar ATP, adenosín trifosfato. Estos fosfatos la célula los va a poder almacenar en cuerpos de inclusión. Como ya habíamos visto, los cuerpos de inclusión contienen principalmente nutrientes. Uno de los más importantes pues son grupos fosfato y de tipo monoméricos, que quiere decir un adenosín fosfato, el cual va a poder incorporar a una molécula de adenosín difosfato y así producir una de adenosín trifosfato, la cual tiene un alto poder de transferencia del grupo y así una mayor liberación de energía.
Por último, las bacterias van a poder efectuar la producción de energía mediante la fermentación y esta va a producirse mediante la degradación de glucosa, produciendo 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Cada una de estas rutas metabólicas, en este caso la respiración aerobia, anaerobia y la fermentación, van a tener la producción de ciertos componentes de degradación, los cuales van a ser importantes en este caso para determinar si la bacteria es de tipo aerobia, anaerobia o fermentadora. La multiplicación bacteriana, en este caso, pues bueno, va a ser específicamente el aumento en el número de las bacterias, más no en su tamaño. En promedio, de manera general, las bacterias se van a reproducir cada 20 minutos y esto va a depender mucho del ambiente. En un ambiente favorable con alta cantidad de nutrientes, esta bacteria se va a poder reproducir cada 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que en un lapso de aproximadamente 4 horas, una bacteria va a poder, o sea, una sola bacteria va a poder conseguir aumentar su número hasta más de 400 réplicas a partir de una sola bacteria. Entonces tenemos que en 3 horas una bacteria puede aumentar su número 400 veces. Por ende, este periodo va a tener diferentes fases. Más bien esta replicación va a tener diferentes fases, las cuales van a ser de importancia en el ámbito médico para así determinar dentro de la historia natural de la enfermedad lo que se denomina la fase de incubación, de latencia y de replicación o de presentación de síntomas. A nivel celular, a nivel molecular, estas fases se van a traducir en una primera fase de adaptación, posterior a una fase de latencia, una fase de crecimiento exponencial, posteriormente una fase estacionaria dependiente del ambiente y por último una fase de senescencia o muerte bacteriana. Los principales procesos mediante el cual una bacteria se divide de una para formar dos, pues va a ser la replicación del cromosoma. Como ya habíamos mencionado en las células eucariotas, al tener una réplica, un cromosoma de tipo diploide, una copia exactamente igual en su núcleo, su división no va a requerir la replicación de este cromosoma, únicamente va a requerir procesos mediante el cual estos cromosomas se dividen, se separan en cada uno de los polos y así forman dos células diferentes, a diferencia de la bacteria que sí necesita reproducir este cromosoma para así poder replicarse. Esta replicación se va a llevar a cabo en un sitio específico de la membrana con el anclaje de dos cromosomas hijos en sitios diferentes. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los extremos del cromosoma se va a aislar, se va a anclar en un polo opuesto de la membrana celular para así empezar a inducir una replicación de toda su copia o de toda su línea genética o ADN. Los cuales se irán modificando hasta oponerse totalmente. ¿Qué quiere decir? Dividirse o dirigirse, más propiamente dicho, a cada uno de los polos de la membrana celular. Después va a haber una formación de membrana bacteriana. Esta formación de membrana bacteriana pues va a tener la característica de que va a empezar a invaginar o va a empezar a envolver a todo el cromosoma y a los ribosomas presentes en cada uno de los polos. Por ende, se va a empezar a producir también peptidoglicano que va a conformar por fuera de la membrana celular o de la membrana plasmática una pared celular. Y por último se va a formar un septum. ¿Qué quiere decir un septum? Una división intermedia que va a dividir a la estructura izquierda, por ejemplo, de la estructura derecha y así dividir a la célula en dos cuando éstas ya tengan la cantidad suficiente de una membrana y una pared celular que puedan garantizar su supervivencia. En pantalla podemos observar un gráfico que simboliza, que más bien
esquematiza la curva de crecimiento bacteriano, en donde primero tenemos una fase de adaptación, una fase de latencia, que quiere decir en donde la célula comienza sus procesos de replicación. La fase de adaptación, que quiere decir que la bacteria va a desencadenar todas sus características y cualidades de principalmente estructuras de tipo facultativas, para así garantizar que la bacteria va a tener el medio o el ambiente propicio para su reproducción. En esta fase propiamente la célula se está, imaginemos, adheriendo a través de la cápsula a la membrana o el tejido de alguno de nuestros órganos. Por ejemplo, una herida abierta, la bacteria ingresa a nuestro cuerpo y se va a unir principalmente a las estructuras de tipo colágeno en los queratinocitos para empezar a absorber nutrientes del medio. Esta fase de adaptación comprende pues principalmente el anclaje de la bacteria a un tejido orgánico. Posteriormente la bacteria va a empezar a incluir nutrientes que le van a servir para su metabolismo, y cuando la bacteria termine, que es este proceso que puede reproducirse de manera vertiginosa, va a empezar a dividirse y va a empezar a efectuar todos estos procesos de replicación de cromosoma, formación de membrana, formación de síntesis de peptidoglicano y por último la división celular. Una vez efectúe su división celular, va a empezar a dividirse y a crecer de forma exponencial, entrando a la fase exponencial, donde una célula se va a dividir en 2, 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16, 16 en 32, 32 en 64, y así de forma exponencial hasta que aumenten su cantidad a una cifra lo suficientemente alta para poder invadir el huésped. Cuando los nutrientes, el espacio, la temperatura o los mecanismos de defensa del huésped impidan que la bacteria se reproduzca más, esta va a dejar de hacerlo, va a entrar en una fase de detención de su crecimiento, de detención de su replicación, y únicamente va a sobrevivir mediante la obtención de nutrientes del medio. Esta fase se denomina estacionaria y quiere decir que en esta fase la cantidad de bacterias ya no crece. Sin embargo, tampoco disminuye, porque las bacterias que ya se reprodujeron únicamente están intentando sobrevivir. Si las características del ambiente vuelven a favorecer su crecimiento, posteriormente puede entrar una fase de adaptación, una fase de latencia y posteriormente una fase exponencial de crecimiento. Esto en el ámbito médico lo conocemos como recidivas o reinfecciones, siempre y cuando pues las características del huésped propicien a que la bacteria pueda volver a reproducirse a través a lo mejor de una fase de adaptación mediante la cual la bacteria resiste a los antibióticos, porque a lo mejor el paciente no tomó el tratamiento el tiempo que debería o durante la frecuencia adecuada para la erradicación de una infección. Entonces la bacteria comienza a morir, entra en una muerte celular, disminuye su cantidad de colonia. Sin embargo, una pequeña cantidad de bacterias pueden adaptarse al medio mediante la transmisión de información a través de plásmidos o mediante la efectuación de diferentes estructuras de tipo facultativas como glicocálix, cuerpos de inclusión, esporas, cualquier sustancia que le permita resistencia, cualquier estructura que le permita resistir a esta agresión externa, va a entrar la célula bacteriana en una fase de adaptación. Cuando otra vez encuentre el medio lo suficientemente propicio para reproducirse, por ejemplo, la suspensión del tratamiento antibiótico, la bacteria otra vez puede entrar en una fase exponencial. Entonces esta curva se puede replicar si nosotros la empalmamos en esta posición, y puede crecer y alargarse en el tiempo tanto como sea posible, dependiendo siempre pues principalmente de factores tanto celulares de la bacteria como orgánicos de nuestro sistema inmune, como también del tratamiento o acción de los medicamentos. Y pues estas curvas, en cuanto a su tasa de crecimiento, vamos a tener que en la fase de latencia no va a haber una tasa de crecimiento, en la fase exponencial va a haber un crecimiento constante, en la fase estacionaria máxima, que se encuentra aquí, a partir de aquí y culmina aquí,
va a haber un crecimiento nulo. Y por último, una fase de declinación, pues principalmente a lo mejor a través de la erradicación del microorganismo mediante nuestro sistema de defensa o a través de algún medicamento, pues va a haber una fase negativa o muerte. Este crecimiento exponencial, pues nosotros lo podemos calcular de forma in vitro, que quiere decir fuera del cuerpo humano, a través del cálculo del peso, que quiere decir de la biomasa de nuestras bacterias. Estas células cada vez van a aumentar su número de forma exponencial y nosotros podemos calcular la velocidad de su crecimiento en un medio lo suficientemente favorable para así hacer cálculos de infección a nivel orgánico en el cuerpo humano. Va a haber diferentes factores para calcular el crecimiento bacteriano, pero de manera general en una situación de nutrientes ilimitados, como por ejemplo en un cultivo de agar sangre, que es un ambiente propicio para su crecimiento por medio de una temperatura adecuada, un espacio suficiente, un pH adaptado a las características de supervivencia de la bacteria, además de la presencia de los nutrientes suficientes, la tasa de crecimiento la vamos a poder calcular con una fórmula sencilla, mediante cual la constante de crecimiento en este caso, cuando vemos cuánto es el tiempo que tarda la bacteria en reproducirse, el tiempo en general por el peso de nuestro cultivo bacteriano. Y todo eso, constante de crecimiento entre el tiempo, va a dar como resultado nuestra curva de crecimiento exponencial que podemos observar en pantalla. Si se dan cuenta, los números en este caso son pares. ¿Por qué? Porque la bacteria se va a dividir mediante fisión binaria y una célula va a originar dos. Cada una de estas dos células va a originar una, por ende se van a formar 4, luego 8 y 16, tal y como se había mencionado con anterioridad. La bacteria en este caso para su reproducción va a requerir ciertos factores tanto físicos como químicos. Dentro de los factores físicos tenemos la temperatura. La mayoría de las bacterias crecen a una temperatura preferida por los seres humanos, similar o cercana a los 37 grados centígrados. Los microorganismos se van a clasificar en 3 de acuerdo a sus límites de temperatura. Los psicrófilos van a tener una alta afinidad por las temperaturas frías, los mesófilos una alta afinidad por las temperaturas cercanas a las del cuerpo humano y los termófilos una alta afinidad por temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Como norma general, la mayoría de las bacterias que nos infectan o que nos invaden son de tipo mesófilas. ¿Por qué? Pues porque por algo nos están invadiendo, porque el medio, en este caso nuestra temperatura corporal, les atrae y es lo suficientemente estable como para favorecer su crecimiento. Bacterias que son psicrófilas, que tienen un límite de crecimiento cercano a los 15 grados centígrados, cuando ingresan a nuestro cuerpo, como nuestra temperatura es cercana a los 37 grados centígrados, pues estas bacterias van a morir sin necesidad de que nuestro cuerpo efectúe una respuesta inmune. Por ende, pues la mayoría de las bacterias que nos infectan son de tipo mesófilas, algunas son de tipo termófilas porque las termófilas pueden sobrevivir en situaciones de alta temperatura, pero también lo pueden hacer en temperaturas cercanas al cuerpo humano. Y estas bacterias son muy difíciles de erradicar por medio de los mecanismos de defensa del cuerpo, como es la hipertermia o la fiebre. Aquí podemos observar una gráfica del crecimiento, en este caso la punta, se podría decir la punta del iceberg, es la temperatura en la cual este tipo de bacterias, las bacterias termófilas, por ejemplo, se sienten más cómodas y se reproducen con mayor eficiencia, cercana a los 60 grados centígrados. Los mesófilos, pues cercanos a los 37 grados centígrados, 38 grados centígrados, temperatura normal del cuerpo humano. Los psicrófilos, cercanos a temperaturas de 10 grados centígrados. Y los psicrótrofos, que van a ser cercanos a 20-25 grados centígrados. Por último, tenemos un tipo de bacterias que llaman hipertermófilos, que están presentes en alrededor, principalmente de cráteres, de volcanes o los volcanes que se encuentran debajo del mar, que alcanzan temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados, provocando ebullición en contacto con el agua y así la producción de oxígeno.
pues estas tasas de crecimiento se han observado en diferentes grupos celulares de bacterias. También vamos a tener otro tipo de requerimiento, en este caso presión osmótica, que va a ser tanto física como química. Los nutrientes en este caso van a necesitar, bueno, las bacterias van a necesitar de un cierto grado de osmolaridad. ¿Qué quiere decir? La osmolaridad es la cantidad de solutos disueltos en una solución acuosa. Un ejemplo o el soluto más importante en este caso va a ser la sal. La sal, en situaciones en las que está muy hiperconcentrada en el medio, en una solución líquida, pues va a favorecer o va a retener el crecimiento de las bacterias. La mayoría de las bacterias requieren una presión osmótica similar a la del cuerpo humano, cercana a 300 miliosmoles por litro. Por ende, no sé si han escuchado hablar sobre el mar muerto, y el mar muerto alberga algunos tipos de bacterias, pero en su mayoría es incapaz o es un medio en el cual las bacterias son incapaces de reproducirse, solo aquellas que tienen las características de adaptación adecuadas. Por eso se le denomina mar muerto, porque ni los peces pueden sobrevivir en un grado de salinidad tan alta. Los halófilos, en este caso, van a ser las bacterias que van a tender a sobrevivir o a preferir encontrarse en un medio de alta osmolaridad, requiriendo cerca del 30% de sales para crecer. Son grados de osmolaridad muy altos que ninguno de los seres vivos, en este caso pluricelulares, podría llegar a soportar. Únicamente las bacterias, debido a que tienen una capacidad de adaptación más alta que los organismos pluricelulares. Por último tenemos halófilos facultativos. Estos pueden sobrevivir en situaciones de alta salinidad, sin embargo esta no debe de superar los el 15% de sales disueltas en agua, porque superando este rango las bacterias ya no pueden sobrevivir debido a que son facultativas, y ellas van a preferir reproducirse en situaciones de osmolaridad cercanas a las del cuerpo humano. Si bien sobreviven en situaciones de alta salinidad, no van a tender a reproducirse con mayor eficiencia. Por último, hablemos de genética bacteriana. En este caso, bueno, vamos a tener que la genética bacteriana se va a determinar por diferentes capacidades o cualidades en este caso de las células. El genoma bacteriano va a englobar una estructura de ADN en el centro llamado cromosoma, pero también va a incorporar estructuras en el citoplasma de pequeñas cantidades de ADN que no van a ser esenciales para la replicación bacteriana, sin embargo sí para su supervivencia. Y estas estructuras se llaman extracromosómicas. Las bacterias solo pueden tener una copia de sus cromosomas, por ende son haploides. Entonces vamos a hablar de características generales del genoma bacteriano. Tiene una mayor rapidez de síntesis proteica debido a que tiene una mayor cantidad de ribosomas presentes en su citoplasma. Este cromosoma se encuentra empaquetado dentro de un núcleo. No se encuentra empaquetado dentro de un núcleo, lo cual simplifica las necesidades y las velocidades de activación de mecanismos de síntesis proteica. Al estar más en contacto con cierto grado de velocidad o de cercanía con los ribosomas, el material genético puede efectuar respuestas inmediatas en los ribosomas para la producción de algunas proteínas, así como los plásmidos, que vimos que eran estructuras que contenían ADN y eran principalmente información genética de resistencia de las bacterias, también se encontraban en el citoplasma y están más en contacto cercano con el ribosoma. Por ende, cuando la bacteria entra en contacto, por ejemplo, con una alta cantidad de hidrógenos, el plásmido efectúa la síntesis de su información genética, la cual detecta el ribosoma y empieza a producir proteínas que se van a encargar de conferirle la resistencia a la bacteria de soportar encontrarse en un ambiente de alta acidez. También van a tener una adaptación más eficiente al medio mediante la regulación de esta expresión genética presente en el ADN y en las estructuras extracromosómicas, que van a funcionar de manera simultánea en los diferentes ribosomas, y así
tener un grado de adaptación más eficiente y con más rapidez al medio que otras estructuras de tipo, por ejemplo, eucariotas. Van a tener un alto grado de reparación de alteraciones. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias, al tener una membrana más sensible, más laxa con respecto a la membrana plasmática de las eucariotas, pues ya están acostumbradas a que constantemente estén recibiendo agresiones y la membrana esté constantemente degradándose o lesionándose. Por ejemplo, en la presencia de alcohol, acetona o algún soluto orgánico, algún disolvente, orgánico. Por ende, desarrollan una capacidad de producción de proteínas de péptidoglicano capaces de reparar más rápidamente la pared y la membrana plasmática. Van a tener la capacidad, en este caso las bacterias, de mutar. Como sabremos, hay mutaciones que son beneficiosas y hay mutaciones que son perjudiciales. Esto pasa igualmente a nivel pluricelular como a nivel unicelular, como son, por ejemplo, organismos de tipo eucariotas o procariotas. Sin embargo, las bacterias, al tener un mayor número de células, pues van a tener esa facilidad de que al generar una mutación de tipo beneficiosa, pues van a conferirle a esta bacteria una mejor adaptación al medio. Va a generar plásmidos y esta mejor adaptación la va a poder transmitir a sus hermanas para así generar resistencia a diversos medios de agresión externos. También van a tener una mayor capacidad de intercambio de información, esto debido pues principalmente a virus de tipo bacteriófagos o a los plásmidos presentes en la estructura citoplasmática, los cuales van a poder transferir esta información de una bacteria a otra e iniciar procesos principalmente de conjugación o de transducción. La conjugación principalmente se lleva a cabo mediante los bacteriófagos y la transducción a través de la transmisión de información a través de plásmidos. Como ya hemos comentado, los bacteriófagos van a ser virus que pueden infectar las bacterias y van a favorecer la transducción de información genética que en ocasiones confiere características de resistencia. Y esto va a componer principalmente al genoma bacteriano, que le va a dar las características, en este caso diferentes, de un genoma celular eucariota, por medio del cual una bacteria se puede adaptar más fácilmente al medio y así garantizar su supervivencia y el dejar descendencia para la posteridad. Eso sería todo por el día de hoy. Hablamos de citología, fisiología y genética bacteriana y lo fuimos relacionando un poco con cada una de las situaciones médicas que son relevantes o importantes, en este caso relacionadas con la microbiología. Aprendimos ahora por qué es importante determinar el tipo de célula o el tipo de bacteria para así atacar adecuadamente una enfermedad, cómo hay bacterias que están mejor adaptadas y tienen una capacidad de infección más grande al ser humano y son incluso más peligrosas, cómo estas bacterias pueden adaptarse a través de a lo mejor ingerir inadecuadamente tratamientos farmacológicos o tratamientos antibióticos y de esta forma las bacterias pueden crear esa resistencia. Entonces es muy importante que estas características propias de las bacterias las tengamos en cuenta a la hora de nosotros realizar una valoración y un tratamiento adecuados de nuestros pacientes. Espero se encuentren muy bien. Quedo a sus órdenes para cualquier duda y comentario.